Yo sé que usted dirá que tiene que ver Jeremías y que tiene que ver Isaías, tiene que ver mucho. Porque dice en Isaías, oí cielos, dice, y escucha tú tierra. Porque dice en el libro de Génesis, que en el principio, desde el principio, dice que el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? Sobre la faz de la tierra. Dice que la tierra que tiembla a causa de ¿qué? De su presencia. Usted es la tierra no espiritual de parte de Dios. Que donde quiera que usted y yo vayamos, nosotros tenemos que temblar. Y el temblor que Dios te da a ti en lo espiritual, tú tienes que contagiar a tu vecino de tu lado. Pero el problema es que aquí hay un bendito problema que la gente no entiende hoy en día. Por eso que cuando Dios, pastoras que están aquí, pastores, cuando Dios le dijo a Jonás y le dice, te vas a regresar a Nínive. Y le dice, y esta vez le dice, me vas a hacer caso. Te vas a meter en ayuno, en oraciones, dice, y me vas a meter a los animales. Porque muchas veces los animales entienden más que nosotros el ser humano. Yo sé que perdí a la iglesia en esta tarde. Porque el Señor le está diciendo a Isaías, le dice, el buey conoce a su dueño. El asno dice su pesebre de su Señor. Israel no tiene, dice, mi pueblo no entiende porque no tiene conocimiento. Mire, yo le voy a hacer una cosa y aquí voy a meter, yo le digo a la hermana Bella. La hermana Bella es la perrita de los pastores. Aquí no. Y yo sé que a usted le da risa en esta tarde. Nosotros cuidamos a Bella hoy que los siervos estuvieron ahí en El Salvador. No yo, sino que mis hijas. Y entonces cuando yo llegaba, Bella se paraba en dos patitas. Y vaya, ustedes conocen a Bella. Y Bella me bailaba. Y Bella solo oía mi voz. Y Bella y me salía a la puerta a encontrarme. Imagínense. Yo no siendo la dueña de ella, solamente éramos su babysitter por 2 semanas, que sus dueños la dejaron en mi casa. Pero en el momento que Bella está en mi casa, Bella sabe que yo soy la dueña de ella. Y Bella sabe reconocer, mire, Bella sabía reconocer la voz de Delaya, la voz de Gigi y la voz mía. Con Delaya, Bella no le mueve la colita. Ella solo va y nomás se pone en las piernas. Con Gigi ella va y le mueve la colita. Y yo empecé a observar eso, pastores. Cuando yo llegaba, ella se paraba en 2 patitas y ella me bailaba y aullaba ella contenta. ¿Qué más nosotros los hijos de Dios? Que a veces no sabemos reconocer cuando Dios nos está hablando a nosotros. Y nos habla de una y de 2 de 3 maneras. Y por aquí nos entra y por aquí nos sale. Y cuando venimos a la casa de Dios, no nos damos de cuenta que no venimos a adorar al hombre, sino que tú vienes a adorar a Dios. Porque si el animal sabe reconocer que Él es el dueño, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber reconocer. Lo decía el canto, no somos dignos de ser hijos de ¿qué? De un rey. Por eso cuando Dios le dijo a Jonás, meterás a los animales. Y el Señor me decía en el libro de Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo te voy a decir una cosa en esta tarde. No hay que ser profeta ni teólogos para darnos de cuenta que el hombre le ha dado la espalda a Dios por mucho tiempo. Han cambiado a Dios por el mall. Han cambiado a Dios por una botella de China. Han cambiado a Dios por cualquier placer que el mundo te da a ti. Y cuando Dios nos llama, por eso dice que el buey conoce a su dueño. En pocas palabras, Dios nos está diciendo en esta tarde, si los animales reconocen quién es el amo, el dueño que les da de comer, el que les pone esa fuente de agua a ellos, ¿qué va a nosotros que somos hijos de Dios? O sea, allá en el mundo, tú tienes que tener mucho cuidado en este milenio. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 15, el Señor le dijo al profeta Daniel, le dice, súbete a la azotea,
Huye de Judea. Judea en hebreo significa terrenal. ¿Por qué? Porque Judea está jalando a la iglesia hoy en día. A mí me daba risa el otro día porque yo le decía a mi hija, lo que pasa es que hoy en día nosotros ahora estamos al revés. El Señor le decía a Moisés, ve, dile a Faraón que saque a mi pueblo, que suelte a mi pueblo, que deje ir a mi pueblo. Ahora es al revés, iglesia. Ahora Faraón va donde Dios y le dice, ve y dile a tu gente que me saque de las iglesias, porque por todo a mí me echan culpa. Ahora es al revés. Que el mismo diablo tiene que ir y decirle, ve y dile a tu gente que yo ni siquiera ya no los quiero. Y para todo a mí me echan la culpa. Sí, porque nosotros, el ser humano, para todos echamos culpa. Para todo usamos un pretexto. Que me voy de la iglesia porque el pastor ni siquiera me dio permiso de pasar a cantar aquí arriba. Que me voy de la iglesia porque tuvieron una reunión y ni siquiera me tomaron en cuenta. Que Xiomara se casó y no me invitó a la boda. Yo no creo ya en lo que esa mujer predica. No, mire, eso pasa, aunque suene chistoso. Pero esas cosas pasan. ¿Qué te puedo decir en esta tarde? Nosotros, si estamos aquí en este milenio, yo no sé usted, pero yo lo digo por mí. Si mi mamá me parió y mi mamá me trajo a mí para estos tiempos, y porque fue permitido por Dios, no es para estar calentando bancas. Hay mucho trabajo, ni mucho menos, ni para estar con niñoñerías. Siempre yo se lo digo a la iglesia, ya estamos suficientemente grandes para cambiarnos los pampers nosotros. Suficientemente grandes. No nos tienen que estar recordando que a las 7 de la noche hay servicio. No nos tienen que estar recordando cada rato qué día hay oración. Porque verdad que en su trabajo, verdad que el manager y el dueño se para con una bocina. Los que trabajan en Amazon mañana a las 6 de la mañana, no se les olvide. Nosotros ya sabemos el horario que tenemos. Y qué más para la casa de Dios. Pero en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 15, yo voy a meter a estas mujeres aquí. El Señor me habla de dos mujeres. Una llamada Cifra, una llamada Fúa, mujeres parteras. ¿Qué clase de iglesia tú eres? ¿Eres una iglesia partera espiritual o eres una partera que aborta los ministerios de tus hermanos que están a la par tuya? Cuando tú abortas el ministerio y abortas el propósito que Dios tiene para tu hermano, tú te conviertes en una partera, pero una partera de abortos. Y cuando eso sucede, es porque no sabes tú reconocer la voz de Dios. La voz de Dios nosotros tenemos que reconocer las 24 horas del día. A la hora, mira iglesia, te voy a hablar un poquito de lo mío, de él y conmigo. El 26 de junio del año pasado, él a mí me puso un anillo de matrimonio. Para en noviembre 25 del año pasado, a mí se me pegó la chilipiolca y yo le regreso todo a él y que yo no quiero nada ni casarme con él. ¿Tú sabes por qué yo me pongo de ejemplo? Porque muchas veces prestamos el oído nosotros y nos dejamos que cualquiera viene a susurrarnos el oído. En vez de venir nosotros como hijos de Dios que decimos que somos y buscar de la presencia de Dios y decirle, Señor, ya me cansé de escuchar voces del ser humano. Quiero aprender a escuchar la voz tuya. ¿Por qué? Porque si dice que la oveja oye que la voz de Dios, y dice que la oveja sabe distinguir cuando Dios le está hablando, cuando quien te está hablando a ti. Nosotros tenemos que aprender a distinguir, afinar el oído, que sea Dios hablándolo. Porque cuando tú dejas que cualquiera susurre tu oído, nos convertimos, como dijo Jeremías, en fuentes, cisternas rotas, que no retenemos el agua, que no retenemos y que dejamos la fuente viva que es Dios. ¿Cuántas veces, desde hace cuánto tú has dejado la fuente viva y ya no dejas que Dios te sustente, sino que estás dejando que tu vecino te sustente a ti? Cuando el agua viva es Dios. No hay ninguna agua más linda, purificada, la que nos va a sustentar, que es Dios. ¿Es cansado? Sí, es cansado. Pero aún la persona que te vaya a dar una botella de agua, tienes que tener mucho cuidado. Porque hasta aún la botella de agua puede venir contaminada y va a contaminar todo tu sistema neurológico por dentro. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque nos dejamos que cualquiera nos venga a dar agua. Mira, yo hace poco, y no hace poco, y voy a poner a Anita de ejemplo.
Yo a Anita le decía, creo que el año pasado, con el ministerio que Dios les ha dado a ustedes, le dije a Anita, y creo que fue en la casa que se lo dije a ambos, si no me equivoco. Le dije, Anita, tienes que tener mucho cuidado a quien tú le abres las puertas de tu casa. Tú tienes que tener mucho cuidado a quien tú metes en tu casa. Tienes que tener, mira, mucho cuidado. Mi mamá a mí siempre me dice, cuidado hasta aún tú tengas visita a quien tú le prestas la cama donde tú te acuestas con tu marido. Tienes que tener mucho cuidado. Así podrá ser tu tía, podrá ser hasta tu propia mamá. Pero si tu mamá no lleva una vida consagrada a Dios, cuando tú prestas tu recámara, son legiones de demonios los que se están acostando en tu cama, en tu habitación, cuando eso es tan sagrado, donde tú vas a recostarte todas las noches. ¿Por qué te tengo que meter esto? Porque a veces vienen pensamientos que no vienen de parte de Dios, porque a quien tú le abriste puertas en tu casa. Tú tienes que tener demasiado cuidado. Yo le digo a Anita, y perdón que se lo diga, y creo que también se lo diga a Pastora Claudia, tengan mucho cuidado a quien ustedes, a quien tú sientas en la mesa de tu casa, del centro de tu casa. Tú tienes que tener demasiado cuidado a quien tú sientas en esa mesa tan sagrada. Por eso Eliseo le dijo a la viuda, nunca faltará ni el aceite ni la harina en el centro de tu casa, porque no era tanto el aceite ni la harina, sino que la presencia de Dios. Tú tienes que cuidar esa parte privada y poder reconocer cuando Dios te dice, no abras puerta. Ten cuidado a quien pasa dentro de tu casa. Por eso Dios me decía, Isaías, si el buey conoce quién es su dueño, ¿qué más nosotros? Que tú eres criatura, que tú eres linaje escogido, que tú eres una hechura de parte de Dios. Porque el molde que Dios ha hecho en ti, Dios te cuida tanto, nos cuida tanto, para que nadie va a venir a ensuciarnos a nosotros. ¿Sabe qué? Lo que yo le decía a usted de él, y no me da vergüenza. En el mes de mayo, de apenas el mes pasado, el 12 de mayo, pero antes del 12 de mayo, 3 semanas antes, Dios tuvo que usar una mujer inconversa, pero súper católica. Pero no de esas católicas que yo conozco. No, yo soy católica porque mi tatarabuela era católica y usted ni siquiera sabe ni el Ave María siquiera. Esas son católicas, ni chícharo ni chácharo, nosotros decimos en mi país, que ni picha, ni cacha, ni dejas cachar. No, yo te estoy hablando de gente católica, que de veras que, Dios mío, que ellos hasta se comportan mejor que nosotros que conocemos a Dios. Cuando esta dama me preguntaba por él, y me decía, ¿y cómo está Arturo? Oh, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Y yo le empiezo a decir, no, es que yo lo, espérate, ¿pero qué te hizo él? Nada. Y esta señora solo me dijo estas palabras, Dios me libre y me guarde mi virgencita de Guadalupe, que yo voy a actuar como tú actuaste. Eso fue una bofetada que Dios me dio. Me dice, usted no preste el oído para nada, hija. No prestes tu oído. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y a veces nosotros por cualquier cosa agarramos los consejos equivocadamente. Y dejamos de qué? De reconocer que tenemos que primeramente escuchar la voz de Dios. Y en esas oraciones, el Señor me decía, lo vas a buscar, le vas a pedir perdón, le vas a preguntar si quiere volver contigo y por último le vas a decir que si se quiere casar contigo. Para que se le quite a la negra, ¿va? Para que yo me bajara del caballo, porque bien mula yo. Ajá, para que me bajara los humos. Y lo reconozco, hermanos, porque es bonito reconocer nuestros errores delante de Dios. Cuando usted regaña a su animalito de su casa, el animalito solo se agacha y se va a una esquina y al rato el animalito viene como si nada. Y nosotros, ¿qué más? Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere corregir, lo que hacemos es decimos, es que Dios ya mía no me ama, es que Dios a mía no me quiere. No se trata de eso, porque nos ama, Dios nos tiene que disciplinar a nosotros. Reconocer quién es Él. Aprender a ser una iglesia partera.
Reconocer, hermanos, que nosotros somos una fuente, que si no vamos a la fuente de fuente, nos vamos a disecar nosotros. No te puedes ir a inclinar a cualquier fuente de agua. Tenemos que buscar la fuente, que es la fuente de Cristo. Por eso que cuando Dios le dijo a Cifra y a Fúa, escondan a los primogénitos. Imagínese usted, si usted estuviera en el tiempo de Cifra y Fúa y que el presidente le diga, tú eres partera, tú atiendes a las mujeres que van a dar hijos, sí, necesito que le vuelen la cabeza a todos los niños. Usted no lo va a hacer. Porque usted va a ir a donde de rodillas como hicieron ellas. Señor, Faraón me ha dicho que mate a los primogénitos. Pero Señor, yo dependo de ti, no dependo de Faraón. Y si Faraón me tiene que matar, pues que me mate, Señor. Pero tú te encargarás de mi vida. Y tú te encargarás de mi casa, mi familia, de mi finanza, de todo lo que el Señor necesita. Todo lo que tú necesitas en tu casa. Pero a veces nosotros le hacemos más caso al hombre que a Dios. Dependemos muchas veces el que dirán que lo que Dios dice. Mira, a mí me decía, y Anita no me va a dejar mentir, la última reunión de pastoras, ¿te acuerdas, Anita? Decían, él no es para ti, es que él no predica, él no está a tu altura, él aquí, él allá. Y el Señor a mí me dijo esta vez, ¿estás aquí para quedar bien con el hombre o para quedar bien conmigo? Porque con el hombre jamás nosotros vamos a quedar. Miren, nosotros a veces las mujeres, hasta el diablo nos tiene miedo a nosotras. Porque ¿quién nos entiende a veces a nosotras? Tenemos un buen hombre y no valoramos. Y hay unas que a mí me dejan así, yo le vuelo la cabeza. Te poniendo un ejemplo. Y hay unas con los ojos así. Y Dios mío, y son una miel con esos hombres. Que no valoramos, lo digo por experiencia, lo que Dios nos pone a nosotros. A veces no valoramos el día que Dios nos ha regalado a nosotros. A veces no valoramos ni los hijos que Dios nos ha regalado a nosotros. Mire, yo siempre digo, Dios bendiga la vida de mis hijas. Aunque he pasado un proceso tan fuerte con la más pequeña. Usted sabe, entre los 13 y 14 años, si usted está en esa etapa consigo, yo voy a orar por usted, que Dios me le dé fuerza a usted. Porque dan ganas de mandar los VIP para el cielo. Pero derechito, hermano, se lo digo. Que yo tuve que sacar a mi hija 6 meses fuera de esta nación. Le dije a mi hija, una me hace si yo te saco de Estados Unidos. Y a veces los hijos, por eso a veces los hijos llegan 40, 50 años y nunca hacen caso ni a mami ni a papi. Porque de chiquito tú decías, te voy a pegar, te voy a quitar esto. O sea, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y mi hija cuando íbamos para el aeropuerto me dijo, a recoger un predicador, vamos, no mi negra, a dejar una predicadora al Salvador voy. Le dije, mami, no, sí, mi hija, le dije yo. Para Navidad me decía, mami, ¿cuándo me voy? Le digo yo, Dios bendiga a los mexicanos, con ese dicho que dice, te quedarás como novia de pueblo vestida sentada en la mesa desde tu abuela y solo mirarás que el avión pasa por el techo de la casa de tus abuelos. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. ¿Por qué te digo esto? Porque tus hijos tienen que entender la autoridad de casa. O sea, la iglesia tiene que entender la autoridad cuando Dios manda a dar una palabra. Tenemos que aprender a respetar la autoridad, la voz de Dios. Porque se nos ha olvidado a nosotros respetar. Mire, yo no sé cómo hay gente, de veras se lo digo, que puede estar aquí en el altar alzando las manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y dice amar a Dios. Y cuando los pastores dan una orden, quieren volarle la cabeza a los pobres pastores. Ellos a mí no me mandan. Así hay mucha gente dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo tú vas a decir que vas a obedecer a Dios cuando no obedeces a tus padres espirituales que tú le estás viendo en la cara? Miren, mi iglesia y la Anita y el siervo, ellos conocen a mis pastores y conocen mi iglesia. A mí si mi pastor a mí no me dice, Xiomara, ven al altar y dame a ministrar, yo no me levanto. ¿Usted cree que yo voy a tener ganas de andar administrando cuando siempre el fin de semana estamos nosotros predicando? El día miércoles yo lo que quiero es llegar a mi casa, mi iglesia, sentarme y poder recibir. Pero si mi pastor a mí no me dice, o mi pastora, hija, ayúdame a ministrar, yo no voy. Porque yo tengo que respetar y escuchar bien la voz de mi Padre espiritual en esta tierra. Pero a mí que alguien vaya y me dice, ¿usted puede ir a ministrar? No.
Porque yo tengo que aprender a respetar a Dios y a las autoridades que hay dentro de mi casa, de mi iglesia. Porque si usted no sabe respetar la autoridad que hay dentro de su casa, no me diga que usted respeta a Dios. ¿Cómo usted va a decir que respeta a Dios que nunca le ha visto la cara a Dios? Y a su padre espiritual que le está mirando la cara y los tiene enfrente, usted no los respeta a ellos. Por eso el Señor decía, el buey conoce a su dueño, el asno su pesebre, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué por innumerables días? Porque dejaste la oración, dejaste el ayuno, dejaste el aposento, dejaste la fuente de agua viva. Cifra y Fua, cuando Faraón le dio la orden a ellos, le dio la orden que matara a los hijos del pueblo de Israel. ¿Usted cree que ellas le hicieron caso a Faraón? Ellas no le hicieron caso a Faraón. Ellas temieron a Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho que hagas esto y por obedecer al hombre desobedeces tú a Dios? Ahí nosotros nos venimos y nos convertimos, como dice la palabra, fuente de todo mal, que cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Por qué? Porque nosotros somos la cisterna de parte de Dios. Cuando nosotros, el Señor viene y nos habla y no retenemos la palabra, nos volvemos como esos cántaros podridos, nos volvemos como esas tinajas quebrantadas, rotas con hoyo, que el Señor por aquí nos entra y por aquí nos sale a nosotros con las actitudes de nosotros. Pero te voy a decir una cosa, pero bienaventurado es el hombre, aquel que viene y reconoce que le ha fallado a Dios y le dice, ya no quiero seguir bebiendo de la fuente que el mundo me ofrece, ya no quiero seguir tomando de esa agua, de los consejos que no vienen de parte tuya. Yo he venido a recuperar la fuente de agua viva. Porque la palabra de Dios habla de la vida de Axa, la hija de Caleb, y dice que ella iba con su marido y Otoniel viene y le dice, Axa, hay que regresar a casa, ve y dile a tu papá que te dé la fuente. Cuando Axa regresa a casa, dice la Biblia que Caleb le dice, Axa, no solamente te voy a la fuente de abajo, también te voy a dar la fuente de arriba. Eso es lo que el Señor necesita, que tú te regreses y le reclames a Dios que tú necesitas las fuentes, no tanto lo financiero en esta tierra, sino las riquezas del cielo. Porque por eso te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene ¿por qué? Por añadiduras. Por añadiduras. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero si lo pones a Él en primer lugar, todo lo demás viene por añadiduras. Cuando yo estaba, y los siervos saben, cosas tan graves que yo pasé con mi hija en su proceso. Cuando no aguantaba, yo me iba con ella, le decía Anita, le decía Pastor Miguel, le digo hermano Miguel, me dice, véngase a la casa, tráigame a Chichi, voy a hablar con ella. Porque yo no me iba a ir a refugiarme en lo humanamente con cualquier gente. Había gente que ahí me decía, enciérrala, métala en esas casas de correcciones. Estuve así por hacerlo, así por hacerlo. Y cuando me iba a encerrar a las cuevas, el Señor me decía, ¿cuántas veces tú a mí no me has fallado? Y verdad que yo no te doy la espalda, ni estoy dando la orden a que te encierren. Y yo he tenido paciencia contigo. Y yo he soportado toda la rebeldía tuya, todos los pecados tuyos. Porque veo tu corazón que te arrepiente y te doy otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da a nosotros y a veces no la valoramos nosotros? Y el Señor me decía, cambia la estrategia. Le decía, pero ¿cómo? Siento que me vuelvo loca, ya no hay ni qué hacer. Quisiera a veces desgreñarla, mandártela a ti para el cielo, pero si voy presa, digo, no puedo hacer eso. Y saben mis oraciones que el Señor me decía, dale más amor. Así es Dios con nosotros, que nos da tanto amor el Señor. Y a veces no valoramos el amor que Dios nos da. No valoramos lo que Él hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramó hace más de 2000 años. Por eso dice Isaías, por tus llagas soy sanado. Por tus llagas tú me levantas. Por tu sangre tú me restauras. Por esa
miramos como le dijo él a Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, porque se ha olvidado de mí por innumerables días. Y mira lo que dice en el 2:32 de Jeremías. Dice: se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Jeremías 2:32. ¿Usted cree que la iglesia católica, ellos van a olvidar a sus dioses, a sus baales? Ahí te lo acaba de decir el Señor. ¿Acaso se olvida la virgen? ¿Se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas? Ellos adoran a sus dioses equivocados. Y qué reverencia. Yo veo a mi vecina ahí. Cuando voy yo a las 6 de la mañana para Amazon a trabajar, ella ahí está persinándose y contando el rosario. Y yo digo: vergüenza nos debería dar a nosotros la iglesia cristiana, que decimos amar a Dios, cuando nosotros somos los que tenemos que estar allá afuera a 5 de la mañana, como digo, como Rispa, agarrando el manto profético. Señor, no permitas que mis hijos sean sordos. No permitas, Señor, que mis hijos se vayan a apartar de ti. Aparta todos los lagartos chacales, Señor. Y yo declaro que mi casa te servirá, Señor. Aunque, Señor, me le dieron 20 años de cárcel, pero tú tienes la última palabra, Señor. Y yo me levanto a espantar serpientes y escorpiones y aquellos oídos sordos, Señor. Pasa tu hisopo espiritual y quita la cera para que sea sensible a la voz tuya, Señor. Pero nosotros no queremos soltar la tía sábana, la sábana. Nos pesa. Y queremos la respuesta en casa. Pero lo hemos olvidado a él por innumerables días. Xiomara, pero me dijeron que mi hijo va a ser profeta. Tu hijo va a ser profeta. Pero Dios no va a trabajar con un chamaquito, una chamaquita que dura más de 10 horas viendo, mire iglesia, comiendo palomitas de maíz y viendo Netflix. No vamos para ningún lado. Ni con el diablo siquiera. Porque cuando tú te activas en la iglesia, eres de estorbo para el enemigo. Pero cuando tú estás acomodado en tu silla y no quieres hacer nada, el diablo dice: pues, ¿en qué lo estorbo si está acomodado? Pero cuando tú te activas, hasta el mismo infierno tú provocas. Porque nosotros somos, ¿qué? Tierra de Dios. Somos la sal de Dios. Si usted hace una comida y usted no le pone sal, la comida no va a saber a nada. O sea, deje de creerse que usted es miel y azúcar para endulzarle la vida a su vecino. Usted es sal de la tierra. Para darle un buen sazón a la comida, nosotros como en lo espiritual, nosotros transportamos la sal de Dios donde quiera que Dios a ti te mande. No le quites ni le pongas de más a la palabra. Suelta cuando Dios te dice que de una palabra. Se enoje quien se enoje. Tú tienes que soltar la palabra. Estamos aquí para quedar bien con Dios. No es con el hombre, sino es con Dios. Que lo que Dios a ti te ha dado, tú lo tienes que hacer. Que si Dios te dijo, te plantarás aquí, aquí tú te vas a plantar. Que si Dios te dijo, mueve el campamento, tú lo tienes que mover. Pero no le metas manos a Dios en el proceso, en el desierto de tu vecino. Porque si no, tú también te mueres. Dijo David: ahí va el arca. Y aquel vino y dice que ¿qué? Metió la mano para agarrar el arca. Y ahí nomás que fue, Dios lo consumió. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Si Dios te dice que te sientes, siéntate. Si Dios te dice que te va a dar ministerio, pero vas a empezar en los baños, ve y lava los baños. Hay un dicho allá afuera que dice: es que mi hijo es más burro que el burro. Yo les digo: no, mentira, a mí el burro, déjamelo tranquilo, porque el burro es más, el burro es más obediente que tú y que yo. Estaba el burrito amarrado, lo tenía. Iba pasando Jesús, yo me imagino que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú ves el burro? Sí, ve y desamárralo. Yo imagino que Pedro le dijo: ¿para qué lo voy a desamarrar? Si eso no sirve para nada.
Lo que pasa, Pedro, es que tú miras lo de afuera, pero la esencia que el burro lleva por dentro, solamente yo lo puedo mirar. La esencia que tú llevas por dentro, solamente Dios lo puede mirar. Y cuando desatan el burro, acuérdense la historia, que iba pasando por Jerusalén, Hosana, Hosana al Altísimo. Y hasta Pascua, hasta una alfombra roja le pusieron. No era tanto quién iba arriba, sino la obediencia del animal. Eso es lo que Dios necesita de nosotros, que seamos una iglesia obediente cuando Dios nos habla. Si Dios te dice que te mueva y es tiempo de ensanchar tus estacas, hazlo. Que en el desierto tú no te vas a morir. Por eso Él dice, yo soy fuente de agua viva. No te mueres porque no te mueres. Inclínate a la fuente de Dios. Pero retén lo que tienes. Retén en tu tinaja lo que Dios a ti te ha dado. Ayer me decía mi hija la mayor, y mis hijas no saben. Ayer fue el discipulado de mujeres en mi iglesia. Y me dicen los pastores de los jóvenes, me dice, queremos saber si para el 26 de este mes vas a estar predicando. Le dije, ¿qué día es miércoles? Le dije, no, entre semana no agarro prédicas. Me dice, porque va a ser campaña de jóvenes aquí en nuestra iglesia y queremos que tú prediques. Y le dije yo, me dijo, sí. Y le dije yo a la pastora Cintia de los pastores de los jóvenes, le dije, pero no le digan nada a mis hijas y no quiero que hagan flyer y no me pongan mi foto. Eso fue ayer cuando llegué. Y cuando ellos me dijeron eso, me iba manejando para mi casa y le dije al Señor, ¿qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje para estos jóvenes? Señor, dame el mensaje, algo que llegue al corazón para ese día. Y el Señor, en cuestión de segundos, mire, iba yo con una unción y de repente, pum, que me llama el Arturo, negra, ¿tenés hambre? Se me fue la unción. Ríase un tantito, se vale reírse. Pero el Señor me desglonaba el mensaje. Y después que yo llegué a la casa, me dice mi hija, mam, me dice, el pastor de los jóvenes, ella le dice Uncle Danny. Uncle Danny, me dijo, tiene 3 noches levantándose. Y el Señor lo hizo sentir que va a tener que bajar ciertos jóvenes del altar en la alabanza. Y le dije, ¿por qué? Porque el Señor le mostró que hay más de 2 que 3 que están en pecado. Cuando ella misma, ayer mismo en la noche me decía eso, mire, yo solo me quedé callada y dije, gracias por confirmar el mensaje del 26. Porque no hay nada oculto ni en el cielo ni en la tierra que Dios lo saque a descubrir. No hay nada oculto que Dios lo saca a descubrir. Así que yo para el 26 me voy a tener que dar un buen ejército, por si esos jóvenes viven de greña, voy a llevar guardaespaldas detrás de mí yo entonces. ¿Sabe por qué? Porque si al joven usted no le enseña a afinar el oído de parte de Dios, está criando hijos peor que un ganado de los potreros, de los ranchos. Peor que se lo voy a decir más claro y pelado, peor que unos animales silvestres del campo, que cuando les hablan no entienden. Y cuando Dios les quiere hablar, mucho menos. Pero nosotros tenemos que empezar, ¿dónde? En casa. En casa se tiene que empezar. Cuando a mí mi hija me decía que yo no quiero nada con Dios, y le dije, pues por 3 cosas usted sale de mi casa. Porque se casa, porque se va a la universidad o porque se murió y yo de aquí la saco al cementerio. Usted decídale. Pero mientras que esté bajo mi techo, lo siento mucho, usted se me va conmigo a la iglesia. No importa que llegue a sentarse y con la boca que pareciera que se comió más de 20 limones, pero dice que por el oír viene la palabra de Dios. Ahora usted ya la ve, ayer, ¿verdad? El miércoles, ya se levanta la hermana Gigi, ya aplaude. Y tanto así está la cosa, que ni siquiera las clases de los jóvenes se van, prefiere quedarse adentro del santuario para escuchar el mensaje. Y yo le digo, padre, el que va a predicar, saca tu vaina, el machete, pero macheteale espiritual a esta muchacha. Macheteale lo espiritual, porque a veces nosotros sí necesitamos. Dice que el gallo se conoce, ¿por qué? Por su canto.
¿De qué? Las 4 de la mañana. El león se conoce por el rugido. Pero dice que nosotros los hijos de Dios nos reconocen porque sabemos a quién adoramos. Pero el Espíritu Santo es reconocido porque dice que el ángel sacó la espada desenvainada desde el huerto del Edén para el Señor seguir corrigiendo a la iglesia. Y ese es el mismo ángel que sigue estando en este 2024 para seguir corrigiendo a nosotros, los hijos de Dios. Él nos sigue corrigiendo a nosotros, los hijos de Dios. Porque es necesario que el Señor tenga que sacar su espada desenvainada. No para hacernos picadillos, sino que para corregirnos. Para que no traspases de aquí para allá tú. Que seas sabio, para que no te vayas a perder. Así es Dios con nosotros. Él te ama, iglesia. Yo lo decía el domingo pasado en la iglesia de los pastores. Olvídate de ayer para atrás. Estamos al número 6. Estamos a 6 meses para que este año se vaya, si es que Dios lo permita. Si ayer fallaste, mataste, violaste, robaste, te enrogaste, le engañaste a tu esposa, engañaste a tu esposo, le mentiste a tus padres, fuiste y sacaste un billete de Hacienda de la cartera de papá y mamá y le echaste la culpa a tu hermano, si te encontraron cosas en los celulares, en la computadora, olvídate lo que hiciste. Preocúpate de hoy hasta el 31 de diciembre del 2024, si Dios lo permite, que terminemos este año. Porque sigue siendo un Dios de oportunidades. La misma oportunidad que Él le dio a Jonás es la misma que nos da a nosotros hoy en día. La misma oportunidad que Él le dio. Ay, Dios mío, siento a Dios en esta noche. La misma oportunidad que Dios le dio a David es el mismo Dios que también está con nosotros aquí para darnos una oportunidad más. Una más. No hay que fallarle ya más a Dios. No hay que entristecer más el corazón de Dios. Porque nosotros entristecemos el corazón de Dios. Reconócelo en tus caminos. ¿Saben que cuando yo me fui al baño, me vi en el espejo y solo le dije, háblame? Yo no ocupo que alguien me venga a decir, así dice el Señor, cuando es la palabra que exhorta. Su palabra nos exhorta. El Señor me decía, no solo ofendiste a mi siervo, sino que me ofendiste a mí en primer lugar. Yo le digo a Arturo, yo no me cansaré de pedirte perdón. No me cansaré mientras que Dios me tenga en esta tierra de pedirte perdón. No tanto Él, sino porque ofendí a Dios a través de su Hijo. Porque dice la Biblia, hay de aquel que se mete con uno de mis pequeños. Es de valiente saber reconocer cuando hemos fallado. Has fallado, hoy reconócelo. Él te ha dicho que avance, avanza. Aprendamos a los animales. Si Él te dice que muevas el campamento, muévelo. Si Él te dice que vayas al sur, muévete. ¿Acaso Él no nos dice en esta noche, Él es nube de día y columna de fuego de noche? En el día es nuestra nube, en la noche es columna de fuego, alumbrando el caminar del Señor en nuestras vidas. Él es columna de fuego, pastora Claudia. Él es nube de día. Él es la antorcha de antorcha. El que alumbra nuestro caminar. Si hermano, pero es que no veo nada claro. Pon los ojos en Él. Mire, ellos están levantando. Si es de Dios, unas 30 casas de rehabilitaciones allá en Finlands. Si usted tiene a alguien que está en droga, en alcohol, o su esposo dice, me quiero ir de la casa porque no te aguanto, sea sabia, astuta, dígale, no, mi negro, mejor vete a una casa de rehabilitación con todos esos locos allá. Si usted le pregunta a ellos que si es fácil, no es fácil para los pastores. ¿Cómo empezar?
Dios necesita que le crea y se pare en la brecha. Uno, Él no ocupa la multitud, uno ocupa al Señor. ¿De dónde y cómo? No sabemos. Pero si lo único que queremos es ser como ¿qué? Como el buey. El buey conoce a su dueño. Si el buey sabe quién es su dueño y el asno conoce su pesebre, el dueño de su pesebre, ¿qué más nosotros? Que Él nos formó a nosotros. Que si hay cera, como dijo David en Salmo, pasa tu hisopo espiritual y limpia mis oídos para que esté atento a la voz tuya. Reconocerlo y creerle que Él no nos va a dejar solos a nosotros. Yo no sé qué horas son. Reconocerlo. Dios quizás le dijo a la ballena, una experiencia, ballena, y una autoridad que te doy. No lo mastiques, no te lo tragues. Solamente le quiero dar un susto a Jonás. Quiero que Jonás, dentro de la ballena, de ti, del vientre tuyo, sepa reconocerme, que me tiene que aprender a escuchar a mí, no a lo que dice el mundo. Samuel decía, profeta Elí, tú me hablaste. Elí le dijo, no, Samuel, yo no te he hablado. La segunda noche, profeta Elí, tú me hablaste. Oh, cuidado, Samuel. Aprende a discernir la voz que te está llamando. Aprendamos a discernir quién es la voz que nos está hablando. Y hasta que vino y le dijo, Samuel, Samuel, soy yo tu Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado 2 de la mañana y te quedas acostado? ¿Cuántas veces Dios no te... Mire, yo en mi trabajo, yo no sé si hay alguien aquí que trabaje en Amazon. No hay nadie. Mire, por eso yo digo, nos debería dar vergüenza como pueblo de Dios. Mire, pastoras, en Amazon hay un cuarto que dice de 12 a 12:45 oración para allá de los del Medio Oriente. Yo tengo compañeros que ellos no se van a su lonche, se meten a ese cuarto, extienden su alfombrita y ahí están todos ellos, mire, Alá, Alá, Alá. Y yo digo, a saber a quién a la fregada esto le están adorando, pero esto le están adorando a un Dios equivocado. Y nosotros, digo, yo andaba meditando en esos días, digo yo, ¿qué tienen esto que hasta un bendito cuarto les han dado para que adoren a un Dios equivocado? Dije, no, yo tengo que hacer algo para que a mí esto también a mí me dé aunque sea una esquinita para yo ir a pararme y sacar el manto profético y decir al Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios que exalta, el que murió por mí en la cruz del Calvario, que hasta el día de ahora no me ha dejado abandonada, que hasta el día de ahora Él a mí no me ha dejado sola, que hasta el día de ahora Él no te ha dejado. Dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dice que Él es muro de fuego para ti, y en medio de ti Él está como poderoso gigante, el que no te deja sola, el que no te desampara. Si eres mujer soltera, espera en Dios, que vale la pena esperar. No corras, espera. Si eres un varón que estás esperando en Dios, espera en Dios, porque en medio de nosotros Él siempre está con nosotros. En medio de nosotros Él está contigo. Ponte de pie en esta noche. En medio de ti el Señor está. El Señor nos habló en Isaías del buey y del asno. Nos habló en Jeremías, fuente de todo mal, de 2 tipos de fuentes. Y nos habló en el libro de Éxodo de esas 2 parteras. Yo no sé cómo tú quieres salir de aquí en esta noche. Como de esa fuente de Jeremías, como en Isaías, mi pueblo que no tiene conocimiento, o como las parteras, partera espiritual de Dios,
ayudar a parir a otros en lo espiritual o ser una partera que aborta el propósito de Dios de tu vecino o de tu vecina. Usted sabrá. No aborte su familia de su casa. No aborte las finanzas que Dios está a punto de entregarle. No aborte los proyectos que Dios está a punto de darle. De usted va a depender. Si usted los aborta, es porque entonces le queda Jeremías a usted. Y le va a quedar Isaías, que está tomando de fuentes que no vienen de parte de Dios. Pero si usted esta noche usted le dice: Señor, ayúdame a aprender a ser como el buey, que el buey supo reconocer quién le hablaba. ¿Qué más yo que soy creación tuya?